APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kaypeguchi ayllullaktaka karu llaktakunapis riksirishka ayllullaktami kapan ashtawankarin kay ayllullaktaka suma awashpa kawsaq runakuna, warmikuna, harikuna tiyashkamanta. Chaymantami kay pachapika ashakuta uyashpanti kapashunchik imashinami llankanahun kay wasikunapika. Ashtawankarin ñukanchika villachishpa katinchik imashinami APAC ashtawankarin churo kay FES Ildis nishkat Fundación Tananakuywan kimirishpa llankashpa shamunajushka ñukanchik villachik hayñikunamanta. Rikushunchik imashinami aparirirka kay Tananajuykuna kay Hotel de Amor Continental nishkapi. Yo soy Ana María Costa, soy parte de la organización El Churo y también del medio digital comunitario Wambra. Estamos aquí como una de las reuniones, taller de articulación y fortalecimiento de la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios, que es una coalición conformada por más de 12 organizaciones que trabajamos la comunicación comunitaria y que estamos en busca de crear, construir y exigir nuevos medios comunitarios, radio y televisión y nuevas políticas a favor de los medios comunitarios que sean más democráticas. Contexto es averigüen qué proyectos productivos hay, lo que poníamos acá, qué tenemos, qué ofrecemos y qué nos falta. Necesitamos escribir qué es lo que hacemos y eso es lo que se va a hacer en el plan de sostenibilidad. Aquí están participando varias organizaciones de la coalición de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afrodescendiente, también organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles que trabajan y exigen los derechos de las mujeres desde un enfoque de género, feminista y también que trabajan con comunidades LGBTI. Bueno, como APAC nosotros estábamos gestionando lo que es la realización de un taller con otros grupos que hemos formado tanto en la costa y en la Amazonía. Se debe dar temáticas sobre sostenibilidad de organización, gestión de recursos, para que esas organizaciones puedan seguir trabajando. Organizaciones participantes, estábamos entre unas 10 a 12 organizaciones participando en este taller. APANAPSE, Proconec, APAC, Afrocomunicación, la Jatari Radio, Tauna, La Calle Habla. Nuestra intención de realizar esto ha sido de acompañar procesos organizativos, fortalecer también esta red de medios comunitarios que se está formando en el país, que es sumamente importante, especialmente en miras de que viene un nuevo proceso de concurso de frecuencias, ¿no? Entonces nuestro apoyo se basa en que la voz de las organizaciones sociales, la voz de las radios comunitarias, de los medios comunitarios prime en esta selección y que puedan ejercer sus derechos. Mi
interesa conocer las experiencias de otras personas, de otros colectivos, de otras organizaciones en el campo de comunicación, cómo van levantando los procesos y cómo también el tema económico van sosteniéndose ellos para no perderse en el espacio, en el tiempo. Y entonces por eso estoy aquí, para saber sus avances positivos y también las debilidades que han tenido cada organización o cada radio colectivo que está en este evento aquí en Otavalo. Afrocomunicaciones ha tenido la necesidad de poder tener claro todo lo que quiere emprender, cómo seguir articulándose, cómo seguir creciendo como colectivo. Entonces lo que hoy nos ha juntado ha sido eso, pero también tener unas herramientas del pensarnos qué queremos, qué necesitamos y cómo podemos articular eso y también subsanar esas necesidades desde nuestros colectivos y desde estas redes. Es muy interesante para mí porque es una reunión que hace una capacitación con interés público también para generar más conocimientos en los medios comunitarios. Bueno, en primer lugar, que las redes se fortalezcan, que se sepa que los medios comunitarios están presentes, que tienen una voz que debe ser escuchada, que debe ser respetada también, y que prevalezcan sus derechos. Hay muchísimas cosas que no se está tomando en cuenta para que efectivamente estos medios accedan a facilidades, al espacio que le corresponde en el espectro radioeléctrico. La comunicación comunitaria, esa comunicación que viene desde las bases de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, es esencial, y ese compartir, ese randy, es el dar y recibir en cualquier espacio de la vida, es fundamental para poder convivir como seres humanos. Kunanga kaypi mamakuna punta manda takshashpa kaypi kimirishpa tiankarian kay kuskaman miyalimishkanchik mashikuna kaymantapacha ñukanchika villachishpa katinchik imashinami kay sacha llaktakunapika ashtaka wambrakuna ashtaka kuysakuna kimirishpa llankashpa shamunajun paykunapa yuyaykunata kawsaykunatapas risichishpa katingapa kay tantanakuyka ashtaka runakunata viñachinajun kay hayñi villachi hayñikunamanta riksishunchik. Históricamente, la región amazónica fue invisibilizada ante la realidad nacional e internacional, tanto de la existencia de pueblos originarios como de los graves impactos ambientales y culturales ocasionados por la industria extractiva. La comunicación fue una de las herramientas de los pueblos originarios para demostrar que existen, con una cosmovisión, cultura y territorios propios. A veces nosotros no tenemos esa facilidad de tener herramientas en nuestra comunidad, entonces para nosotros utilizar estos tipos de herramientas ha sido muy valiosas porque son nuestras armas también que mediante las producciones que hemos realizado combatir ante el Estado que a veces nos criminaliza por ciertas afectaciones que hace hacia los territorios amazónicos. Las nacionalidades necesitan de este equipo de comunicación. No ha habido quien esté presente, pero sin embargo los lanceros digitales hemos estado cubriendo esos tipos de problemáticas y informando a la gente para que se una al apoyo y resistencia. Entonces ese es el rol que a veces tenemos nosotros como comunicadores. La comunicación es un derecho, pero también es un poder. Por ello, en la Amazonía, las nacionalidades indígenas han reivindicado varios espacios a través de medios de comunicación alternativos y comunitarios para hacer contrapeso ante los medios privados y gubernamentales que obedecen a intereses de poder económico y político.
y con ello promover la interculturalidad y las formas de vida ancestrales para la revalorización de su identidad como pueblos originarios y la defensa de sus derechos culturales y territoriales. Con la comunicación estamos logrando como recuperar las historias, todo eso, para así contar a la nueva generación que viene. Aquí en realidad la provincia de Sucumbíos es la zona más afectada por el petróleo más que todo, pero sí están teniendo esas capacidades de defender su territorio, tanto como en el caso de Piatúa. Ahora como nosotros comunicadores estamos fortaleciendo para poder llevar a casos legales también. Y ahorita estamos usamos tecnologías también para que ya las nuevas generaciones que vengan ya tengan esa mentalidad de que no es solamente vivir por vivir, sino tenemos algo muy valioso dentro de nuestros territorios también. Eso, tenemos unas lindas selvas y cuidarnos ahí. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, buscan fortalecer las capacidades ideológicas y técnicas de hombres y mujeres de las nacionalidades indígenas por la resistencia. Bueno, estamos en un encuentro, en un campamento en el marco de la Escuela de Cine Comunitario Sachamanchi. Es una escuela que reúne varias nacionalidades amazónicas, porque la idea es hacer como procesos de formación, producción, postproducción y exhibición de cine y video comunitario por la defensa de los territorios amazónicos. Proponemos una modalidad que se llama colaborativo, cine comunitario colaborativo. Entonces ya hemos conocido también y acompañado al pueblo de Sarayacu recientemente con procesos de comunicación comunitaria. Entonces un poco el espíritu de esta propuesta de trabajo es hacer una reunión de todos los que estamos trabajando en territorio amazónico, y la escuela lo que buscó fue traer gente que ya tenga experiencia en comunicación, cine y video comunitario, ¿no? O sea, no es un proceso inicial, es más bien un proceso de fortalecimiento, y los lanceros digitales son como invitados especiales que se van a ir integrando al proceso de a poco, sobre todo en procesos de videoactivismo. La resistencia indígena es una lucha legítima de los pueblos originarios de la Amazonía para evitar impactos ambientales y culturales que afecten la vida armónica de quienes ancestralmente habitan en la región. Y la comunicación comunitaria es una de sus estrategias para defender la interculturalidad y la plurinacionalidad que por derecho les corresponde. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. A continuación compartimos con ustedes los mensajes que nos envían a nuestras redes sociales. Jonathan Yumitaxi nos dice: excelente trabajo con las nuevas expectativas por el éxito de la vida. Sigan adelante, saludos y muchas bendiciones desde Guaranda. Indiomar comenta: gracias a ustedes por permitirme conocer sobre su cultura ancestral y forma de vida. Espero conocerles personalmente. Caterine Guerra escribe: hermoso video, muy interesante, buen trabajo. Ronald Doneis dice: muchas gracias, he aprendido mucho hoy. Un abrazo desde Colombia. Gracias por escribirnos. Les invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Suku hari bazmari ganga was bianu namiang ri jagam amogdan Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi.
Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak musqikunatami chinkachin. Kutin kay tallata. Chaya mi tiyam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas pata punta bicho, yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakurin. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari. Ministini mi kaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, maskapaylla. Kayka ña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pagui. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kay mana alikunataka. Hatuna kangi awashkakunata. Kayallata llankashpa qallarita ushanki. Gracias. Kay ukuta fichapay. Ñuka warmita yanuyta yanapapay. Hipalla hatungapas shamunki. Ishpana ukuta fichay. Imata chaypapanki rikuchi. Kikinba llankayka ninan mutsurishkami kan. Kikinba kamachikunata paktachi. Kikinga mana llankaypa kankichu. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted no siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Sí. Llank'aykuna kikinman mana samukpika, kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Visiten nuestras redes sociales. En Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad.
Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Ñukanchi ayllu llaqtakunapiqa kunangaman taytakuna mamakunaka mayjan ñawpaman apaq aqllarishka runamanga barata chimbachishpa kan. Kay bara chimbachika ashtawangarin tukuy samayta aliguman kachun nishpa ashtawangarin paypa llankay ñambika sinchi tukushpa kachunmi kaytaka yalichishpa kan. Riqsishunchi imashinami kashka. La sabiduría de los pueblos originarios es infinita. Muchos de nuestros actos, costumbres y tradiciones se han convertido en el ADN que nos hace reconocernos como runas. Cada paso que damos no es una casualidad, sino la causa de algo más grande que rige el cosmos. Nuestra conexión con la naturaleza nos permite comprender los códigos del lenguaje de la tierra y con ellos orientamos la vida de las familias y comunidades. La responsabilidad de conducir, de guiar a nuestros hermanos es algo muy serio. Por eso en las comunidades perdura el Barachimbachik o entrega del bastón de mando, una ceremonia que señala el camino que tomará una comunidad a partir de un nuevo líder. Ayllu llaqtapi shu apukta charinchik shu pushak apukta churanchik ayllu llaqtakuna churan chay apukkuna ña paykunapa watapaktapi, o sea nikanchik llaqtakunapi watapa shu watakupa churanchik shu pushak apuk kachun nikanchik llaqtata pushachun imakutapi llaqtaman rurashpa kachun chaymanta kutin ña chay wata tukurin chay wata tukurishka hipaka ña paypa barakuta ña, o sea paypa ushaykuta paypa autoridad nachu pay pushaq kayta kuti shuk hatun tanajipi ayllu llaqta aqllan chay aqllashka chay mashiman kuti barakuta yalichin. Barachimbachika kan kay cada wata nachu charipanchisnaka cambio de cabildos chaypimi cambiokunata rurashpaka ña mushukta shutichinapaka ña maskashpa churapanchik. Chay mushukta shutichishpaka ña chay shuk mayja punta kashkaka tukuykuna llaskichishpa sakipan imata rurashkakunata, imata maypi purijushkakunata, pikunata aydajushka tukuy chaykunata y chaymantaka ña llukshidushka villachishpa sakina kapan, ñankunata riqsichina kapan, maykunamanta chayana kapan, imatata rurankapak shayarijupan chay nombray tukudur y ima shinata llaqta ayllukunawan trabajanakapan, llankashpa katinakapan, chaypimi chay mushuk yaykudurka shuk hatun ushayta rikuchinakapan. El Barachimbachik ha sido una de las cosas muy importantes en la cultura andina amazónica. Desde miles de años se ha venido manteniendo atributo a la jerarquía que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Y pues cuando terminan un periodo de gobernanza, un periodo de responsabilidad carismática con un pueblo, con la comunidad, entonces la persona que ya deja el cargo de esa responsabilidad asume entregar ese bastón, ese tótem sagrado, esa herramienta sagrada que la comunidad le ha confiado a los nuevos líderes. Ñawpa taytakunamanta kay ruraykunataka charishpa kawsashka ñukanchik ayllu llaqtakunapi tukuy ayllu llaqtakunapillata ñukanchik chay nuestros pueblos originarios nipanchik paykunaka ña kaytaka charishka rikuripan. Sinchi duro katipanki ama dublaripanki Ruthita Piraydakunaman ima ayudukuna ima mayman pushaykukuna mayman apaykukuna tukuykunami
chayapanga shina katipangi purikupangi kay chusku watatami sirvipangi Rosita shina kapan chay karimbash wasi ukushna hikakushna kajupangi mama taytakunata ayudapangi purikupangi campaña vigo chapashpami shayanakupashun purinakupashun. Ushay tachari tayta kanakapan imashina nishpaka umama kashpapash payka llaktapi ali rikurishka ali fama paypa kawsayka na imapi pinkaypi urmashka paykunami consejashpa rimashpa kunanka kaymanta kaykunataka llaktata ñawpama apachun kay bastunkupi tawnarishpami ñawpama llushina kanki nishpa entregakta rikupashkani. El doble churo que nos indica el tiempo y espacio femenino y masculino está presente. El doble churo que nos indica el tiempo y espacio femenino y masculino está presente. El doble churo que nos indica. Barachimbachik representa la elección de la colectividad de un líder que toma la responsabilidad de guiar a los pueblos con principios que los taitas y mamas nos han heredado. Amashua, Amaquilla, Amayuya. No es un liderazgo individual, es un liderazgo que se ampara en los consejos de los sabios de la comunidad, quienes ayudarán al líder a caminar en el respeto, amor y defensa de la madre tierra. Chayta rikushpa ñukanchik Pachacamayayata pagnina kapanchik. Ñukanchik Pachamama, Pachacamayaya, Micha, Inti Tayta, Wayra, Churo. Kay bara hasta ka yernakunan kannachu. Kunchi shu derecho kannachu. Chayka chasnallata shu runaka ali derecho shunkuta charnakan. Mana hariyashpapas hapinakan, sino llakishunkuwan, ayllukunata huyashpa, ayllukunata llakishpa, kamachingapa hapinakan. Chayka chaymanta shinallata kay baraka astawan shinallata charin umata, charin chupata y charin kay chawpita nachu. Chayka mana mayma pandarnakan, hasta chayka Mississippi gobernar con rectitud nachu. Llaktakunata aliguta pacha kamachina, mana kayka kayma chayman kingushka nachu. Chaypami llakta kamayu llaktata kamaj. El Barachimbachik es entender y luchar por las necesidades colectivas, caminando hacia el Suma Kausay, respetando el derecho de todos y todas y en armonía con la Alpa Mama. Peguche Capillamandapach ñukanchika kay bajo un mismo solta tukuchipashkanchik mashikuna. Hasta wangarin ama kungapankichichu nishpa sakiripanchik ñukanchita katinata kay redes sociales nishkakunapi. Facebook nishkapika Apag TV kapanchi. Hasta wangarin kay YouTube nishkapipash Apag Otavalo shinallata kay Instagram nishkapika apag.otavalo kapanchi. Shinallata kay kunapi ñukanchik llankaykuna ñukanchik shuyukunatapas rikuyta ushapankichik. Shamu punllakunapi tuparipashunchik. Kayakama. Uyayayya warmisa Uyayayya Uyayayya